Bien, a continuación vamos a ver la versión setiana de la cosmología gnóstica. Ok, dice, un cosmos obra de ignorancia. Después, por el primer ángel que está junto al unigénito, fue emitido el Espíritu Santo, al que llaman sabiduría. Ella, al ver que todos los demás estaban unidos en conyugios, mientras ella estaba sin cónyuge, buscó con quién unirse. Y como no lo encontraba, se esforzaba y se extendía, y miraba hacia las regiones inferiores con la esperanza de hallar en ellas un consorte. Al no encontrarlo, salió hacia adelante, fastidiada también porque se había adelantado sin el consentimiento del Padre. Después, movido por la simplicidad y la bondad, engendró una obra en la que se hallaban la ignorancia y la audacia. 2. El demiurgo. Como dice, yo soy el único Dios, fuera de mí no hay otro. Dice, puesto que había en ella una potencia invencible, su pensamiento no permaneció inactivo, y a partir de ella se manifestó una obra imperfecta y distinta de su forma, pues la había producido sin su consorte. No se parecía en nada a la figura de su madre, sino que tenía otra forma. Una vez hubo visto la obra deseada, ésta se transmutó en la figura de un extraño dragón con rostro de león, de ojos resplandecientes como relámpagos. Lo arrojó lejos de ella y de aquel lugar a fin de que no lo viera ninguno de los inmortales, pues lo había creado en ignorancia. Lo envolvió en una nube luminosa y lo colocó en un trono en medio de la nube para que nadie lo viera excepto el Espíritu Santo, que es llamado la Madre de los Vivientes, y le puso por nombre Yaldabaoth. Este pequeño fragmento viene en el apócrifo de Juan, que podemos encontrar en los textos gnósticos del Nag Hammadi. Luego dice, esta obra es el protoarconte, el creador de este mundo. Arrancó de su madre una gran potencia y se alejó de ella hacia las regiones inferiores e hizo el firmamento del cielo en el que habita. El arconte Yaldabaoth, ignorante de cómo era la potencia de Pistis, no vio su rostro, pero él vio en el agua la semejanza que habló con él. Y a causa de esta voz se denominó a sí mismo Yaldabaoth. Una vez que hubo adquirido potestad sobre la materia, Pistis Sofía se remontó a su luz. El arconte veía su propia grandeza, en realidad se veía únicamente a sí mismo y a ninguna otra cosa fuera del agua y la oscuridad. Entonces pensó que él era único, existente. Su pensamiento se completó con la palabra, y esta palabra se manifestó como un espíritu que iba y venía sobre las aguas. Y cuando este espíritu se manifestó, el arconte separó un lado de la sustancia de las aguas, poniéndolo seco al otro lado. Y a partir de la materia se construyó un habitáculo propio y lo llamó cielo. Y a partir de la materia el arconte construyó un escabel y lo llamó tierra. Este pequeño fragmento viene sobre el origen del mundo, igual en los textos gnósticos del Nag Hammadi. Específicamente página 365. Dice, una vez engendrados todos estos seres, sabiduría, la madre, huyó entristecida y habitó en las regiones superiores. Esta es la Ogdoada. Cuando se hubo retirado, el protoarconte se creyó solo y por esto exclamó, soy un dios celoso y fuera de mí no hay ninguno. También el demiurgo heredó de su madre un cierto soplo de incorrupción, por medio del cual opera, y tras recibir potencia emitió también él a partir de las aguas un hijo sin madre, y su hijo, e imitación del padre, emitió otro hijo. El tercero engendró al cuarto, y este a su vez engendró a otro. Del quinto fue engendrado el sexto, y este engendró al séptimo. De este modo se llevó a término una hebdomada, reservando para la madre la Ogdoada. El hijo de sabiduría es el demiurgo Yaldabaoth, engendrando por ella a partir de el elemento más sutil de su propio cuerpo, que son las aguas superiores o cielos. De Yaldabaoth proceden otras 6 potencias, y juntos conforman la hebdomada o los 7 cielos planetarios. El primero que procedió de la madre se llama Yaldabaoth, el que le sigue Yao, el siguiente Sabaoth, el cuarto Adoneo, el quinto Eloheo, el sexto Oreo, el séptimo y último Astafeo. Estos cielos, virtudes, potencias, ángeles y creadores se sientan en el cielo de acuerdo con el orden de su generación, son invisibles y gobiernan las cosas celestiales y terrenales. El primero de ellos, Yaldabaoth, desprecia a la madre porque había engendrado hijos y nietos sin permiso de nadie,
y también ángeles, arcángeles, virtudes, potestades y dominaciones. Una vez concluido todo esto, estalló contra aquel una revuelta de sus hijos a causa del primer lugar, y el Dabaoth era identificado con Saturno o con Cronos. Los hijos de Cronos, acaudillados por Zeus, se rebelaron contra su padre y lo vencieron. Entonces Yaldabaoth, triste y desesperado, volvió su mirada hacia la luz de la materia que estaba abajo y corporeizó en ella su deseo, de cual nació un hijo. Este es el intelecto, Num, que tiene la forma retorcida de una serpiente. Estos gnósticos anónimos identifican a la serpiente con el diablo. El gnosticismo en general otorga un elevado estatuto ontológico al diablo. Es espíritu, es intelecto. El carácter intelectual del diablo depende de la narración del Génesis, en el que se afirma que la serpiente era el más inteligente de los animales. Este intelecto, con forma de serpiente y retorcido, trastornaba todavía más al padre con su tortuosidad, cuando se hallaba con él, padre de todos ellos, en el cielo y en el paraíso. Y el Dabaoth, regocijándose y gloriándose de todas las cosas que estaban bajo su dominio, exclamó: Yo soy Padre y Dios, y nada hay sobre mí. La recriminación de sabiduría no alude al título de Dios que se otorga al demiurgo, sino a la pretensión de ocupar el lugar supremo, ya que para los valentinianos el demiurgo es un dios. Respecto a esta recriminación, Ireneo nos dice: le oyó la madre o sabiduría o Sofía y clamó contra él: No mientas, Yaldabaoth, pues sobre ti está el Padre de todas las cosas, el primer hombre, y el hombre hijo del hombre. Todos se turbaron al oír esa voz y el nombre inesperado y se preguntaron de dónde procedía el grito. La creación del hombre, los descendientes de Set y Norea. Entonces Yaldabaoth, para reunirlos y convencerlos, les dijo: Venid, hagamos un hombre a imagen. Las 6 potencias escucharon esta invitación y la madre les suministró una imagen del hombre, para de este modo vaciarles de la primera potencia. Entonces se reunieron y confeccionaron un hombre inmenso en anchura y longitud. Los arcontes se reunieron en la asamblea y dijeron: Vamos, tomemos tierra y creemos un hombre de barro. Este hombre también es mujer. Los arcontes son andróginos. El hombre terrenal primordial también es andrógino. Su aspecto de mujer viene de los arcontes, su aspecto masculino viene de la imagen proporcionada por sabiduría reflejada en las aguas. Y moldearon su criatura haciéndola completamente de tierra. Ahora bien, el cuerpo que tienen los arcontes es de mujer, es un aborto de rostro animal. Así pues, tomaron barro de la tierra y moldearon a su hombre de acuerdo con el cuerpo de ellos mismos y de acuerdo a la imagen de Dios que se les había aparecido en las aguas. Entonces dijeron: Vamos, apoderémonos de esta semejanza por medio de nuestra hechura, de manera que ésta sea su viva semejanza y que la capturemos de nuestra hechura, sin comprender a causa de su impotencia el poder de Dios. Este pequeño fragmento lo van a encontrar en Hipóstasis de los Arcontes. Yo tengo un video sobre esto y si lo quieren leer está en los textos gnósticos del Nag Hammadi. Prosigo. Pero este hombre solo se restaura como serpiente, por lo que lo llevaron a su padre. Todo esto lo hacían inducidos por Sofía, que intentaba vaciar a Yaldabaoth de la impregnación de la luz, para que no pudiera levantarse contra los seres superiores utilizando su potencia. La madre sabiduría quiso recuperar la potencia que había comunicado al primer arconte y se hizo suplicante ante el Padre materno del todo, el gran misericordioso. Él envió por medio de un santo decreto 5 luminares hacia el lugar de los ángeles del primer arconte. Los luminares, con el propósito de recuperar la potencia de la madre, impartieron a Yaldabaoth las siguientes instrucciones. Estas instrucciones, este pequeño fragmento que voy a leer, lo pueden ver en mis otros videos y en el apócrifo de Juan si lo quieren leer. Dice: Sopla sobre su rostro tu propio aliento y su cuerpo se levantará. Y él sopló sobre su rostro su aliento, que es la potencia de su madre, pero no lo sabía, porque era un ignorante. Entonces la potencia de la madre salió del Yaldabaoth y penetró en el cuerpo psíquico que ellos habían elaborado según la semejanza del ser primordial, y se movió, se robusteció y resplandeció.
Así pues, cuando el demiurgo insufló en el hombre el soplo de vida, fue privado de su potencia, sin que se diera cuenta. De aquí que el hombre poseyera intelecto y pensamiento, neuma, y estos son los que se salvan. Y seguidamente el hombre abandonó a sus creadores y dio gracias al primer hombre. Los argontes pudieron crear solamente un cuerpo material, mas no de materia grasa o terrenal. Se dice de Adán y Eva que primero poseyeron cuerpos ligeros y luminosos. El elemento del que procedían sus cuerpos no era la tierra árida, sino la informe. El demiurgo insufló en el hombre el elemento psíquico, el espiritual de vida, en el que transmitió sin percatarse la impregnación de luz. Según los valentinianos, el demiurgo nunca poseyó el elemento neumático. Yaldabaoth, lleno de envidia, maquinó vaciar al hombre por medio de la mujer. Entonces extrajo una hembra del pensamiento del hombre, pero Sofía la recogió y subrepticiamente la vació de su contenido. La creación de la mujer tiene lugar aún en el mundo invisible, por ello el gnóstico no la describe sacada de una costilla de Adán. Los demás llegaron y admiraron su belleza, y la llamaron Eva. La desearon y engendraron hijos de ella, que son también ángeles. Pero la madre tramó convencer a Adán y Eva por medio de la serpiente, para que trascedieran el mandato de Yaldabaoth. Un texto de la hipótesis de los arcontes dice, que pueden encontrar también aquí, lo tengo en mi lista de reproducción, y en la biblioteca de Nag Hammadi. Dice, la espiritual penetró en la serpiente, el instructor. Entonces la serpiente instruyó a la mujer diciendo, ¿qué os ha dicho? ¿Acaso que de todo árbol que está en el paraíso comieras, pero del árbol del conocimiento del mal y del bien no comas? Respondió la mujer carnal, no dijo solamente no comer, sino también no lo toques, pues el día en que comieres de él moriréis de muerte. Y dijo la serpiente, el instructor, no moriréis de muerte. Esto os ha dicho porque es envidioso. Más bien se abrirán vuestros ojos, y seréis parecidos a dioses, conocedores del mal y del bien. Y la instructora se retiró de la serpiente y la abandonó como cosa ya puramente terrestre. Entonces la mujer carnal tomó del árbol y comió y ofreció a su marido junto con ella. Y los psíquicos comieron. Y su malicia se disipó al desaparecer su ignorancia, y comprendieron que estaban desnudos del elemento espiritual, y tomado hojas de higuera, se ciñeron los lomos. Dice, Eva creyó con facilidad, como si hubiera escuchado al Hijo de Dios, y persuadió a Adán para que comieran del árbol prohibido por Dios. Al comer, entraron en el conocimiento de aquella potencia suprema, y se apartaron de sus artífices. Puesto que el Dios creador no es el verdadero Dios, sino un subsidiario y corrompido, la revuelta de Adán y Eva contra Yahvé adquiere un sentido moral inverso. La rebelión contra el Creador se convierte en una virtud, y la serpiente, una benefactora de la humanidad, que enseña los principios del bien y del mal que el Creador trata de ocultar. Por su parte, Sabiduría, viendo que los creadores habían sido vencidos por su propia obra, se alegró mucho. Volvió a clamar entonces que, al existir un Padre incorruptible, cuando Yaldabaoth se proclamó Padre de sí mismo, mintió, y puesto que ya existían el hombre y la primera hembra, pecó al hacer una copia falsificada. Pero Yaldabaoth, sin darse cuenta de lo que sucedía, a causa del olvido que le circundaba, expulsó a Adán y a Eva del paraíso, porque habían desobedecido su mandato. Como dice aquí en el apócrifo de Juan, cuando Yaldabaoth se percató de que se apartaran de él, maldijo su propia tierra. El arconte era su dueño, pero no conocía el secreto que dependía del santo decreto. Ellos, sin embargo, no se atrevieron a execrarlo y a poner de manifiesto la ignorancia del arconte delante de sus propios ángeles. Entonces él los expulsó del paraíso y los envolvió en una densa oscuridad. Apócrifo de Juan. Yaldabaoth hubiera deseado que Eva engendrara hijos de Adán, pero no lo consiguió porque su madre se lo oponía en todo, vaciando subrepticiamente a Adán y Eva de la impregnación de luz,
para que el espíritu que procedía de la suprema potencia para evitar que el espíritu que procedía de la suprema potencia participara de la maldición y el oprobio. De esta manera, desprovistos de la divina sustancia, recibieron la maldición de Yaldabaoth y cayeron del cielo a este mundo. El paraíso donde moraban Adán y Eva después de su creación estaba en el cuarto cielo planetario, todavía en el universo de la materia. Por estar allí sujetos a la dominación del demiurgo, Sabiduría no permitió que engendraran hijos que hubieran sido siervos de aquel. El demiurgo expulsó del paraíso a los protoplastos, esto es, los colocó en la tierra, pasando entonces de materiales invisibles a corporales visibles, terrenales o carnales. En estas condiciones, Sabiduría les privó de la impregnación de luz para evitar que éste se mezclara con la materia grasa grosera. Adán y Eva poseyeron primero cuerpos ligeros, como etéreos, pues así habían sido creados después de la caída. Se le volvieron oscuros, compactos e inertes. También el alma les quedó languida, ya que poseía solamente el soplo mundano impartido por su artífice, hasta que Sabiduría, compadecida de ellas, les devolvió el olor suave de la impregnación luminosa. Les fue devuelto el elemento divino, la impregnación de la luz, lo que los valentinianos llaman aroma de incorrupción. Por sí mismos recordaron quiénes eran y se percataron de que estaban desnudos y de que su cuerpo era material. También tomaron conciencia de que estaban destinados a la muerte, pero lo soportaron con paciencia, de que solo por un tiempo estarían circundados por el cuerpo. Como dice el apócrifo de Juan, dice: el primer arconte vio a la doncella que estaba junto a Adán y supo que la intelección luminosa se había manifestado en ella como vida. Y Yaldabaoth quedó sumergido en ignorancia, pero cuando la suprema inteligencia, Sabiduría, del todo se dio cuenta, procuró que le fuera arrebatada a Eva la vida que poseía. Entonces el primer arconte la mancilló y engendró el primero y el segundo, Elohim y Yahvé. Elohim tiene rostro de oso y Yahvé tiene rostro de gato. Uno es justo, el otro injusto. Estableció a Yahvé sobre el fuego y sobre el viento, y a Elohim sobre el agua y sobre la tierra. A estos les impuso los nombres de Caín y Abel. Todo esto lo realizó atendiendo a sus malas artes. Hasta el día de hoy ha perdido a causa del primer arconte, que implantó el deseo de la generación en la compañera de Adán. Por medio de la copulación suscitó la generación de la forma de los cuerpos, y los gobernó por medio de su espíritu contrahecho. Apócrifo de Juan. Por eso hay que ser antinatalista para no seguir esclavizando espíritus a este cuerpo material. Aquí deja muy en claro, como en otros textos que ya dejé videos, el gnóstico es no colabora con la creación trayendo hijos, ¿ok? Después de Caín y Abel, por providencia de Sabiduría, fue engendrado Set, y después Norea. Set, el Alogenes y sus 7 hijos, los Alogenes, tuvieron, según la versión que ofrece Puch, el siguiente origen. La madre deseosa de que Set fuera engendrado, depositó con él su propio poder, habiendo puesto la simiente del poder superior y de la chispa superior enviada con vistas a una primera fundación de simiente y organización. Y así fue como hubo reorganización de la justicia y elección de simiente y de raza, y de suerte que por semejante organización y por esta simiente se aniquila el poder de los ángeles creadores del mundo y de los primeros seres humanos. Así fue como la raza de Set, habiendo sido separada, descendió de allí, siendo distinto de la otra raza. Así pues, los setianos, neumáticos, se glorifican de que su raza desciende de Set, hijo de Adán. Los setianos identifican a Set con Cristo, sostienen que la luz y la verdad han sido transmitidos a este mundo hostil y ajeno a través de herederos elegidos por naturaleza y gracia en una sucesión de personajes trascendentes desde Adán o Set hasta Cristo, que encarnan en el fondo una única y misma figura, la del verdadero profeta o el Salvador salvado. Así el Alógenes y su raza constituyen una aristocracia divina de esencia extranjera en este mundo.
En cuanto al origen de Norea, otra vez concibió Eva y engendró a Norea, diciendo, Él engendró para mí una virgen de ayuda, para muchas generaciones de la humanidad. Esta es la virgen que las fuerzas no mancillaron. Entonces los hombres comenzaron a multiplicarse y a tener aspecto agradable. Esto viene en la hipótesis de los arcontes. Luego, así pues, de Set y Norea nacieron los seres humanos neumáticos, sumergidos por toda clase de maldad por la domata inferior, y en la idolatría y la soberbia. La madre estaba siempre contra los demonios, preocupada por la salvación de lo que le pertenecía, o sea, la impregnación de luz. Los neumáticos o espirituales descienden pues de la raza elegida de Set. Caín y Abel nacieron de las relaciones de Eva con el arconte y son los hijos de los ángeles creadores de este mundo. Las generaciones nacidas de Caín y Abel son inferiores a las de Set. Representan las dos clases inferiores de la humanidad, los psíquicos y los ílicos. Y el Dabaot, encolerizado contra los hombres porque no le adoraban ni le honraban como Padre y Dios, les envió el diluvio para hacerlos perecer a todos de una vez. Pero también en esta ocasión se le opuso sabiduría y salvó a los que estaban con Noé en el arca, a causa de la impregnación de la luz que procedía de ella. Gracias a ella el mundo se pobló otra vez de hombres. Y el Dabaot eligió a uno entre ellos, Abraham, y estableció con él un pacto, según el cual, si su descendencia perseveraba en el servicio de Yaldabaoth, le daría la tierra por herencia. Después sacó de Egipto por medio de Moisés a los que procedían de Abraham y les otorgó una ley, dando origen a los judíos, entre los cuales los 7 dioses, los arcontes como Yaldabaoth, pueden ser designados dioses, a los que designan Santa Heptogada realizaron una elección. Cada uno de ellos tiene su propio heraldo para glorificarle y proclamarle Dios, de modo que los demás, al escuchar las proclamas, sirvieran también a los dioses anunciados por los profetas. Moisés, Josué, Amos y Habacuc fueron profetas de Yaldabaoth. Samuel, Natán, Jonás y Miqueas de Yao, Elías, Joel y Zacarías de Sabaoth, de Adonai, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, de Elohim, Tobías y Ageo, de Aureo, Miqueas y Nahum, de Astafeo, Esdras y Sofonías. Cada uno de ellos glorifican a su Padre y Dios. También sabiduría a través de ellos reveló muchas cosas sobre el primer hombre, el incorruptible, y aquel Cristo que está en lo alto, amonestándoles y recordándoles la luz incorruptible, el primer hombre y la venida de Cristo. Los profetas no solo son portavoces de Yaldabaoth, sino que en ocasiones transmiten mensajes de sabiduría. Como se puede observar, los descendientes de Set son los neumáticos, mientras que los judíos no poseen el aroma de incorrupción y son seguidores de Yaldabaoth o Yahvé. Las profecías sobre la venida de Cristo, anunciadas por los profetas judíos, son mensajes de sabiduría a los elegidos neumáticos puestos en boca de estas. Así pues, la humanidad queda exiliada en este mundo, que es por esencia malo, esperando la venida de Cristo, para que les muestre el camino de la salvación.